Regresé a casa porque olvidé mis medicamentos para la presión, pero cuando abrí la puerta escuché voces en la sala. Me quedé inmóvil al reconocer la voz de mi nuera Melissa hablando por teléfono con alguien. Sí, mamá, ya casi lo tenemos todo listo. La vieja va a tener que entregar la casa, no tiene otra opción, decía mientras caminaba de un lado al otro. Mi corazón se aceleró cuando continuó. Jorge e Ignacio ya están de acuerdo. Les dije que era lo justo, que después de tantos años cuidándola, merecemos que nos dé la casa para que toda nuestra familia pueda vivir cómodamente. Mis hijos exigían que les entregara mi casa a toda la familia de mi nuera, pero yo tenía otros planes. Me escondí detrás de la puerta, sintiendo como mis manos temblaban de la indignación. Melissa siguió hablando. Papá puede traer a los tíos también, total la casa es grande. Y si Dalia no quiere, pues que se vaya a un asilo o algo así. Ya cumplió su función. Cada palabra era como un puñal directo al corazón. Esta mujer que había recibido en mi hogar como una hija, que había cuidado cuando estuvo enferma, que había ayudado económicamente en sus momentos difíciles, ahora planeaba quitarme lo único que me quedaba. La casa que construí con mis propias manos, trabajando doble turno en la fábrica textil durante 30 años. Sentí una mezcla de dolor y rabia que nunca antes había experimentado. ¿Cómo era posible que mis propios hijos estuvieran de acuerdo con semejante plan? Jorge, mi primogénito, a quien crié con tanto amor después de que su padre nos abandonara cuando apenas tenía 5 años. Ignacio, mi bebé, que siempre fue el más cariñoso y protector conmigo. ¿Realmente creían que merecía ser desechada como un mueble viejo? Melissa colgó el teléfono y salió hacia el jardín. Aproveché para entrar sigilosamente, fingir que acababa de llegar y tomar mis medicamentos. Cuando ella regresó, me encontró en la cocina preparando café. «Ay, suegra». No la escuché llegar, dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. «Vine por mis pastillas, se me olvidaron esta mañana», respondí tratando de mantener la calma. Pero por dentro, mi mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Durante los siguientes minutos, mientras compartíamos el café, observé cada gesto de Melissa con nuevos ojos. La forma como miraba la casa, como si ya fuera suya. Como hablaba de mejoras que se podrían hacer, de espacios mejor aprovechados. Todo tenía sentido ahora. Las visitas cada vez más frecuentes, las preguntas sobre mis documentos, las sugerencias sutiles sobre modernizar algunas cosas de la propiedad. Había sido tan ingenua, tan confiada. ¿Sabe qué, suegra? Jorge y yo estábamos pensando que sería bueno que habláramos sobre el futuro, comenzó Melissa con tono meloso. Usted ya tiene 67 años, y mantener esta casa tan grande debe ser agotador. Quizás sería momento de pensar en algo más práctico. Ahí estaba, comenzando a ejecutar su plan. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua de hace 5 minutos. ¿Práctico?, pregunté, fingiendo curiosidad. Sí, bueno, nosotros podríamos ayudarla más si viviéramos aquí. Y así usted no tendría que preocuparse por los gastos, el mantenimiento, todas esas cosas pesadas. La hipocresía era nauseabunda. Esta misma mujer que apenas contribuía con $50 al mes para los gastos cuando vivía aquí los primeros años de matrimonio, ahora se preocupaba por mi bienestar. La misma que nunca movió un dedo para ayudar con la limpieza o la cocina, que siempre tenía excusas para no acompañarme al médico o al mercado. Ahora resulta que quería cuidarme viviendo en mi casa con toda su familia. Es muy considerado de tu parte, Melissa, respondí manteniendo la compostura. Pero sabes que me gusta mi independencia. Esta casa ha sido mi refugio durante tantos años. Ella insistió, pero piénselo bien, suegra. Nosotros podríamos hacernos cargo de todo. Usted solo tendría que disfrutar de sus nietos y descansar. Nietos que apenas veía porque siempre tenían excusas para no visitarme. Nietos que Melissa usaba como moneda de cambio cuando necesitaba algo de mí. Me despedí cordialmente y regresé a mi trabajo, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Durante toda la tarde, mientras revisaba facturas y atendía clientes en mi pequeño negocio de alteraciones, no podía concentrarme. Las palabras de Melissa resonaban en mi cabeza. La vieja va a tener que entregar la casa. Como si fuera una obligación, como si les debiera algo. Como si todos estos años de sacrificio, de trabajo duro, de construir un patrimonio con mis propias manos, no significaran nada. Esa noche,
Sola en mi casa, caminé por cada habitación recordando los momentos vividos entre esas paredes. La sala donde celebramos el primer cumpleaños de Jorge, la cocina donde enseñé a mis hijos a hacer tortillas, el jardín donde planté las rosas que tanto me gustaban. Cada rincón tenía una historia, cada espacio guardaba recuerdos de una vida entera de trabajo y dedicación. Y ahora querían arrebatármelo todo, como si no tuviera derecho a disfrutar el fruto de mi esfuerzo. Al día siguiente desperté con una extraña sensación de calma. Era como si hubiera dormido profundamente por primera vez en meses, a pesar de todo lo que había descubierto. Mientras preparaba mi café matutino, reflexioné sobre cómo había llegado hasta aquí, a esta vida que tanto me costó construir. Recordé mis inicios, cuando Jorge apenas tenía 5 años e Ignacio era un bebé de brazos. Su padre nos había abandonado sin previo aviso, dejándome sola con 2 niños pequeños y sin un centavo en el bolsillo. En aquellos días trabajaba en la fábrica textil desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y por las noches hacía costuras en casa para ganar algunos dólares extra. Mis manos siempre estaban ocupadas, siempre creando, siempre luchando por sacar adelante a mi familia. Los fines de semana vendía tamales en el mercado local, levantándome a las 4 de la madrugada para preparar la masa y el relleno. Cada dólar que ganaba era sagrado, cada centavo tenía un destino: comida, ropa para los niños, medicinas cuando se enfermaban. Recuerdo vívidamente el día que decidí comprar este terreno. Jorge tenía 12 años e Ignacio 10. Habíamos estado viviendo en un pequeño apartamento rentado, donde los 3 compartíamos una sola habitación. Los niños dormían en una cama y yo en un colchón en el suelo. Soñaba con darles algo mejor, un lugar propio donde pudieran correr, jugar, crecer sin las limitaciones del espacio reducido. Había ahorrado durante 7 años, guardando cada moneda en una lata de galletas que escondía debajo de mi cama. El terreno costaba $8,000, una fortuna para mí en ese entonces. Pero el vendedor, un señor mayor llamado Don Hilario, se apiadó de mi situación. Me permitió pagarlo en cuotas durante 2 años, con la condición de que si me atrasaba un solo pago, perdería todo lo invertido. Firmé sin dudarlo, sabiendo que era mi única oportunidad de construir algo duradero para mis hijos. Durante esos 2 años, trabajé como nunca antes. Tomé turnos extras en la fábrica, acepté todos los trabajos de costura que llegaban a mis manos, vendí hasta el último tamal los fines de semana. La construcción de la casa fue un proceso lento, pero lleno de ilusión. Contraté a un albañil para los cimientos y las paredes principales, pero todo lo demás lo hice yo misma con la ayuda de algunos vecinos solidarios. Aprendí a instalar tuberías viendo videos en la biblioteca pública, pinté cada pared con mis propias manos, instalé cada azulejo del baño trabajando hasta altas horas de la noche. Jorge e Ignacio me ayudaban después de la escuela, cargando ladrillos, mezclando cemento, limpiando escombros. Era nuestro proyecto familiar, nuestro sueño compartido. Recuerdo la emoción en sus rostros el día que finalmente nos mudamos. Jorge corrió por toda la casa gritando de alegría, eligiendo cuál sería su habitación. Ignacio no podía creer que tendríamos un jardín propio donde podríamos plantar lo que quisiéramos. Esa primera noche en nuestra casa nueva, los 3 nos quedamos despiertos hasta tarde, acostados en el suelo de la sala porque aún no teníamos muebles, pero éramos inmensamente felices. Era nuestra casa, construida con amor, sacrificio y muchísimo trabajo. Los años siguientes fueron de estabilidad y crecimiento. Mi negocio de alteraciones comenzó a prosperar, los niños estudiaban en una buena escuela, teníamos una rutina tranquila y próspera. Jorge destacaba en matemáticas y soñaba con ser ingeniero, mientras que Ignacio mostraba talento para el arte y hablaba de estudiar diseño gráfico. Yo los apoyaba en todo, pagando clases particulares cuando las necesitaban, comprando materiales para sus proyectos escolares, asegurándome de que nunca les faltara nada para su educación. Cuando Jorge cumplió 18 años, le regalé $1,000 para su graduación de preparatoria. Era dinero que había ahorrado centavo a centavo durante 2 años, guardándolo en secreto para esa ocasión especial. Él lloró cuando se lo entregué, diciéndome que era la mejor madre del mundo. Lo mismo hice con Ignacio 2 años después. Siempre traté de ser justa con ambos, de darles las mismas oportunidades, el mismo amor, la misma dedicación. Jorge conoció a Melissa cuando estaba en la universidad. Al principio me pareció una chica dulce, educada, con buenos modales. Venía de una familia de recursos modestos, igual que nosotros,
y eso me hacía sentir que entendería nuestros valores y el esfuerzo detrás de cada cosa que teníamos. Cuando me pidió la mano de Jorge, lloré de emoción. Mi hijo mayor se casaba con una buena mujer, o al menos eso creía yo en ese momento. La boda se celebró en nuestra casa, en el jardín que tanto me costó crear y mantener. Los primeros años de matrimonio fueron armoniosos. Melissa y Jorge vivieron conmigo durante 2 años mientras él terminaba la universidad y conseguía un trabajo estable. Yo nunca les cobré renta, solo les pedía que contribuyeran con $50 mensuales para los gastos de comida y servicios. Melissa ayudaba ocasionalmente con la limpieza y la cocina, aunque siempre parecía hacerlo de mala gana. Pero yo achacaba su actitud a la juventud y a la adaptación natural de vivir con la suegra. Cuando finalmente se mudaron a su propio apartamento, sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Mi hijo había logrado independizarse, formar su propia familia, construir su futuro. Era exactamente lo que yo había soñado para él cuando trabajaba esas largas jornadas en la fábrica. Ignacio siguió viviendo conmigo unos años más, hasta que también encontró trabajo y se independizó. Por primera vez en décadas, me quedé sola en la casa, pero no me sentía sola. Me sentía plena, satisfecha de haber cumplido mi misión como madre. Los años de soledad fueron en realidad años de redescubrimiento personal. Pude dedicar más tiempo a mi negocio, expandir mi clientela, ahorrar más dinero. Renové algunas partes de la casa, cambié los muebles viejos por otros más cómodos, planté nuevas flores en el jardín. Era mi época dorada, la recompensa después de décadas de sacrificio. Mis hijos venían a visitarme regularmente, Melissa parecía haberme tomado cariño genuino, los nietos llenaban la casa de risas durante los fines de semana. Pero ahora, recordando todos esos momentos mientras tomaba mi café, me daba cuenta de que las señales habían estado ahí durante mucho tiempo. Las preguntas cada vez más frecuentes sobre mis ahorros, las sugerencias sobre modernizar la casa, los comentarios sobre lo grande que era para una persona sola. Melissa había estado plantando semillas de su plan durante años, tan sutilmente que ni yo misma me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. La realidad me golpeó como un puño en el estómago. Habían estado esperando pacientemente a que yo envejeciera lo suficiente para ser considerada vulnerable. Habían calculado el momento perfecto para ejecutar su plan, cuando creyeran que yo estaría demasiado débil o confundida para resistirme. Pero se habían equivocado completamente. A los 67 años, mi mente estaba más clara que nunca, y mi determinación era férrea. 3 días después de haber escuchado la conversación telefónica de Melissa, decidí que necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión. No podía actuar solo con base en una llamada, por más reveladora que hubiera sido. Esa mañana, mientras regaba las plantas del jardín, vi llegar el auto de Jorge. Era extraño porque normalmente me avisaba cuando venía a visitarme, pero esta vez llegó sin previo aviso, acompañado de Ignacio. Mis 2 hijos juntos, algo que no sucedía frecuentemente a menos que fuera una ocasión especial. Los saludé con la naturalidad de siempre, ofreciéndoles café y preguntando por sus familias. Pero había algo diferente en su comportamiento. Jorge parecía nervioso, evitando el contacto visual directo, mientras que Ignacio se mostraba inusualmente serio. Después de unos minutos de conversación trivial, Jorge carraspeó y dijo: «Mamá, necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. «Por supuesto, hijos, digan lo que necesiten decirme», respondí sirviendo el café en las tazas que ellos mismos me habían regalado años atrás. Ignacio fue el primero en hablar. «Mamá, hemos estado pensando mucho sobre tu situación aquí en la casa». La palabra «situación» me sonó extraña, como si vivir en mi propia casa fuera un problema que necesitara solución. Jorge y yo creemos que ya es hora de que consideres, bueno, de que pienses en alternativas más cómodas para ti. Ahí estaba comenzando, exactamente como Melissa había planeado. Mis propios hijos, los niños que crié con tanto amor y sacrificio, ahora me estaban sugiriendo que abandonara mi hogar. Jorge tomó la palabra. «Mira, mamá, no es que queramos deshacernos de ti o algo así. Es solo que esta casa es muy grande, muy costosa de mantener para una persona sola. Los gastos de servicios, las reparaciones, el jardín, todo eso es mucho trabajo para alguien de tu edad». 67 años no me parecían tantos, especialmente considerando que me sentía fuerte y capaz de cuidar mi propiedad. Pero aparentemente, para ellos ya era una anciana decrépita incapaz de manejar sus propios asuntos.
Además, continuó Ignacio, hemos pensado que podrías estar más cómoda en un lugar más pequeño, más fácil de limpiar y mantener. Incluso hay residencias muy bonitas para personas de la tercera edad, con actividades, compañía, atención médica las 24 horas. Residencias. Asilos. Exactamente lo que Melissa había mencionado en su conversación telefónica. La coincidencia era demasiado evidente para ser casual. Fingí consideración mientras procesaba internamente la magnitud de su traición. Es interesante lo que me dicen, respondí lentamente. Pero no entiendo por qué creen que necesito cambiar mi estilo de vida. Me siento muy bien aquí, esta casa ha sido mi vida entera. Jorge se removió incómodo en su silla antes de continuar. Es que mamá, nosotros también tenemos nuestras necesidades. Jorge Jr. ya está creciendo, necesita más espacio. Y la familia de Melissa. Ahí estaba la verdad comenzando a salir. ¿La familia de Melissa?, pregunté fingiendo confusión. Sí, continuó Jorge, sus padres están teniendo dificultades económicas, y sus hermanos también necesitan un lugar donde vivir temporalmente. Pensamos que si tú te mudaras a algo más pequeño, nosotros podríamos usar esta casa para ayudar a la familia. Sería como una obra de caridad. Obra de caridad. Mi casa, construida con el sudor de mi frente, el sacrificio de décadas, ahora era presentada como una oportunidad para hacer caridad con la familia de mi nuera. Ignacio añadió, y no pienses que te vamos a abandonar, mamá. Estaríamos pendientes de ti, te visitaríamos constantemente. Incluso podríamos ayudarte económicamente con los gastos de tu nuevo lugar. La ironía era cruel. Ellos me ofrecían ayuda económica para pagar un asilo, mientras se apropiaban de la casa que valía más de $200,000 en el mercado actual. Una casa que había aumentado su valor considerablemente desde que la construí, gracias a todas las mejoras y el mantenimiento constante que le había dado. Entiendo su preocupación por mí, dije manteniendo un tono calmado, pero necesito tiempo para pensarlo. Es una decisión muy importante. Cambiar toda una vida no es algo que se haga de la noche a la mañana. Jorge pareció aliviado de que no hubiera rechazado la idea inmediatamente. Por supuesto, mamá, tómate el tiempo que necesites. Pero piénsalo bien, sería lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Menos para mí, obviamente. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala recordando la conversación. Cada palabra había sido cuidadosamente calculada, cada argumento diseñado para hacerme sentir como una carga, como alguien que necesitaba ser rescatada de su propia vida. Pero yo conocía la verdad. Esto no tenía nada que ver con mi bienestar o mi comodidad. Era pura codicia, pura ambición de apropiarse de lo que no les pertenecía. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Llamé a mi amiga Evelyn, la única persona en quien podía confiar completamente. Evelyn y yo habíamos trabajado juntas en la fábrica textil durante más de 20 años, y ella había sido testigo de toda mi lucha por construir esta vida. Si alguien podía entender la gravedad de la situación, era ella. Evelyn, necesito verte urgentemente, le dije por teléfono. Algo está pasando con mis hijos y necesito una opinión externa. Nos encontramos esa misma tarde en el pequeño café donde solíamos reunirnos de vez en cuando. Evelyn llegó con su característico vestido verde oliva y esa sonrisa cálida que siempre me tranquilizaba. Le conté todo, la conversación telefónica de Melissa, la visita de mis hijos, las insinuaciones sobre mudarme a una residencia para ancianos. Evelyn me escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión se iba endureciendo con cada detalle que le relataba. Dalia, me dijo finalmente, esto es exactamente lo que les pasó a mis vecinos hace 2 años. Los hijos los convencieron de vender su casa para ayudarlos con las finanzas, prometiéndoles que vivirían todos juntos en una casa nueva. Al final, los ancianos terminaron en un asilo barato mientras los hijos disfrutaban del dinero de la venta. Su historia me heló la sangre. No era la primera vez que algo así sucedía, y probablemente tampoco sería la última. Pero Evelyn, le dije, son mis hijos. Los crié, los eduqué, sacrifiqué todo por ellos. ¿Cómo es posible que me hagan esto? Ella me tomó las manos con firmeza. Dalia, el amor de madre no siempre garantiza el amor de los hijos. A veces las personas cambian, se dejan influenciar, se vuelven codiciosas. Y esa no era tuya. Desde el primer día que me la presentaste, algo no me gustó de ella.
Tenía esa mirada calculadora, como si estuviera evaluando todo lo que tenías. Evelyn tenía razón. Recordaba perfectamente el día que le presenté a Melissa. Mi amiga había sido cortés pero reservada, y después me comentó que la chica le parecía demasiado interesada en los detalles de mi casa y mi negocio. En ese momento pensé que Evelyn estaba siendo prejuiciosa, pero ahora me daba cuenta de que su instinto había sido certero desde el principio. ¿Qué me aconsejas que haga?, le pregunté sintiéndome más vulnerable de lo que había estado en años. Primero, respondió Evelyn con determinación, necesitas proteger tus bienes. Ve al banco, habla con un abogado, asegúrate de que nadie pueda hacer nada con tu propiedad sin tu consentimiento. Segundo, no les des ni la más mínima pista de que sabes lo que están planeando. Déjalos creer que estás considerando su propuesta mientras tú preparas tu propia estrategia. Regresé a casa esa noche con una mezcla de tristeza y determinación. La tristeza de darme cuenta de que mis propios hijos me habían traicionado, pero la determinación de no permitir que se salieran con la suya. Había trabajado demasiado duro, había sacrificado demasiado, había construido demasiado para simplemente rendirme ahora. Si creían que por ser una mujer mayor sería fácil manipularme, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta muy tarde, caminando por la casa y repasando cada conversación que había tenido con Jorge e Ignacio en los últimos meses. Ahora, con esta nueva perspectiva, todo comenzaba a tener un sentido siniestro. Las preguntas aparentemente inocentes sobre mis documentos legales, las sugerencias sobre actualizar mi testamento, los comentarios sobre lo costoso que debía ser mantener una casa tan grande. Todo había sido parte de un plan cuidadosamente orquestado. Recordé vívidamente una conversación que tuve con Jorge hace aproximadamente 3 meses. Había venido a visitarme un domingo por la tarde y, mientras tomábamos café en el jardín, me preguntó, «Mamá, ¿tienes todos tus papeles en orden? Tu escritura de la casa, tu testamento, esas cosas importantes». En ese momento me pareció una pregunta lógica de un hijo responsable preocupado por el bienestar de su madre. «Sí, hijo, todo está en la caja fuerte del banco», le había respondido sin sospechar nada. «¿Y tienes copias aquí en casa?», había insistido. «Solo algunas copias básicas en mi archivero», le contesté, incluso sintiéndome orgullosa de su aparente madurez y responsabilidad. Ahora me daba cuenta de que esa conversación no había sido casual. Jorge estaba evaluando qué tan fácil sería acceder a mis documentos, qué tan vulnerable era mi situación legal. Probablemente había regresado con esa información a Melissa, quien habría diseñado el siguiente paso de su estrategia. La idea me revolvía el estómago. Mi propio hijo, el niño que había cargado en brazos durante noches enteras cuando estaba enfermo, ahora era parte de una conspiración para despojarme de todo lo que había construido. También recordé una conversación extraña que tuve con Ignacio hace algunas semanas. Había llegado a casa con una expresión preocupada y me dijo, «Mamá, he estado pensando en tu futuro. ¿No te sientes sola viviendo aquí? ¿No sería mejor que estuvieras rodeada de gente de tu edad, con actividades, con cuidados médicos disponibles?» En ese momento pensé que era dulce de su parte preocuparse por mi bienestar social. «No me siento sola, hijo», le había respondido. «Tengo mis amigas, mi trabajo, mi rutina. Me gusta mi independencia». Pero él había insistido, «Es que mamá, a tu edad pueden pasar muchas cosas. Un accidente, una emergencia médica. Si vivieras en una comunidad especializada, tendrías ayuda inmediata». La manipulación había sido sutil pero constante. Mis hijos habían estado plantando semillas de inseguridad y dependencia durante meses, tratando de convencerme de que necesitaba ser rescatada de mi propia vida. Y detrás de todo esto estaba Melissa, la cerebro de la operación, la que había convertido a mis hijos en sus cómplices. Me preguntaba cuánto tiempo llevaba planeando esto. ¿Desde cuándo había estado esperando el momento perfecto para ejecutar su plan? Repasé también las actitudes de Melissa durante las últimas visitas familiares. Cómo evaluaba cada habitación con una mirada calculadora, como si ya estuviera decorando mentalmente los espacios para su familia. Cómo hacía comentarios sobre optimizar el uso de ciertos cuartos, sobre modernizar la cocina o el baño. Como siempre preguntaba por el costo de las reparaciones o mejoras que yo hacía en la casa, como si estuviera llevando una contabilidad mental de la inversión. Recordé especialmente una ocasión, hace apenas un mes, cuando Melissa trajo a su madre de visita.
La señora había recorrido toda la casa con una admiración que me había parecido genuina en ese momento. «¡Qué casa tan hermosa, Dalia!», me había dicho. «Debe haber valido una fortuna construirla». Yo, orgullosa de mi trabajo y mi sacrificio, le había contado toda la historia, cómo había ahorrado cada centavo, cómo había trabajado doble turno durante años, cómo había construido gran parte con mis propias manos. La madre de Melissa había escuchado con mucha atención, haciendo preguntas específicas sobre los costos, los materiales, las mejoras realizadas. Ahora entendía que esa conversación no había sido una charla casual entre mujeres mayores. Había sido una evaluación, una tasación informal de mi propiedad. La madre de Melissa probablemente había regresado a su casa con toda la información necesaria para que su hija calculara exactamente cuánto valía lo que estaban tratando de quitarme. La complicidad familiar era evidente, todos estaban involucrados en el plan. Me levanté de la cama y fui hasta mi archivero, donde guardaba las copias de mis documentos más importantes. Saqué la escritura de mi casa y la leí cuidadosamente, como si fuera la primera vez. Ahí estaba mi nombre, claramente establecido como la única propietaria. Revisé también mi testamento, un documento simple que había hecho años atrás, donde dejaba todo equitativamente dividido entre Jorge e Ignacio. Pero ese testamento solo entraría en vigor después de mi muerte, y yo no tenía ninguna intención de morirme pronto para facilitarles las cosas. La realidad de la situación me golpeó con fuerza renovada. Mis hijos no solo querían mi casa, querían deshacerse de mí para poder disfrutarla libremente. No querían lidiar con la inconveniente presencia de la dueña original. Querían todos los beneficios sin ninguna de las responsabilidades, todos los derechos sin ninguna de las obligaciones. Y lo más doloroso de todo era que probablemente habían estado esperando durante años a que yo fuera lo suficientemente mayor para ser considerada incompetente o vulnerable. Me senté en mi cama y lloré por primera vez desde que había descubierto la traición. No eran lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de duelo. Estaba llorando la muerte de la imagen que tenía de mis hijos, la pérdida de la familia que creía tener, el fin de los sueños que había albergado sobre nuestro futuro juntos. Había imaginado que en mis años dorados podría disfrutar de la compañía de mis hijos y nietos, que ellos me cuidarían con el mismo amor con que yo los había cuidado a ellos. En cambio, descubría que me veían como un obstáculo para sus ambiciones. Pero después de llorar, sentí algo más poderoso, una determinación férrea que no había experimentado en años. Si creían que iba a entregarles mi vida en bandeja de plata, estaban completamente equivocados. Si pensaban que por ser una mujer mayor sería fácil manipularme y engañarme, iban a llevarse la sorpresa de sus vidas. Había sobrevivido a la pobreza, al abandono, a años de trabajo extenuante, a la crianza solitaria de 2 hijos. No iba a permitir que me derrotaran ahora, precisamente cuando debería estar disfrutando los frutos de tanto sacrificio. Esa madrugada tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarlos directamente todavía. Eso sería un error estratégico. En lugar de eso, iba a jugar su mismo juego. Iba a fingir que estaba considerando seriamente su propuesta, mientras secretamente preparaba mi propia contraofensiva. Si querían ser manipuladores, iban a descubrir que su madre había aprendido algunas lecciones durante 67 años de vida. Al amanecer ya tenía un plan básico en mente. Primero, necesitaba proteger legalmente mis bienes para asegurarme de que nadie pudiera hacer nada sin mi consentimiento explícito. Segundo, tenía que investigar más profundamente para entender completamente la magnitud de la conspiración. ¿Cuántas personas estaban involucradas? ¿Qué tan detallado era su plan? ¿Tenían ya identificado el asilo donde querían internarme? Tercero, necesitaba documentar todo lo que pudiera para tener pruebas de su traición. Pero lo más importante de todo era mantener la fachada. Tenía que seguir siendo la madre cariñosa y aparentemente ingenua que ellos creían que era. Tenía que hacerles creer que estaba cayendo en su trampa, que sus argumentos me estaban convenciendo gradualmente. Solo así podría ganar el tiempo necesario para preparar mi respuesta definitiva. Me bañé, me vestí y desayuné con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Por primera vez en días, sabía exactamente lo que tenía que hacer. La batalla acababa de comenzar, y aunque mis oponentes creían tener todas las ventajas, estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a su adversaria. A las 9 de la mañana del día siguiente, llamé al banco donde tenía mi cuenta desde hacía más de 20 años. Buenos días. Habla Dalia Hernández.
Necesito una cita urgente con el gerente para revisar algunos asuntos de mi cuenta y mis documentos. La recepcionista me conocía bien y me agendó una cita para esa misma tarde. Después marqué el número del licenciado Agustín Morales, un abogado que me habían recomendado años atrás cuando hice mi testamento. Licenciado, soy Dalia Hernández. Necesito asesoría legal urgente sobre protección de bienes y derechos de propiedad. Mientras esperaba las citas, decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: revisar a fondo todos mis documentos financieros. Saqué mis estados de cuenta bancarios, las escrituras de la casa, los recibos de pagos de impuestos, todo lo que pudiera ser relevante. Me sorprendí gratamente al darme cuenta de que mi situación económica era mucho mejor de lo que había pensado. Entre mis ahorros, el valor actual de la casa y mi pequeño negocio de alteraciones, tenía un patrimonio considerable para una mujer de mi edad y origen humilde. La casa, según la última evaluación que había hecho para el seguro, valía aproximadamente $250,000. Mis ahorros sumaban otros $80,000, fruto de años de trabajo constante y vida austera. El negocio, aunque pequeño, generaba ingresos estables de alrededor de $1,500 mensuales. Era una situación financiera sólida que me permitía vivir cómodamente y con independencia durante muchos años más. Exactamente lo que Melissa y mis hijos querían arrebatarme. A las 2 de la tarde llegué al banco. El gerente, el señor Octavio Ramírez, me recibió con la cordialidad de siempre. Señora Dalia, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Le expliqué mi situación sin entrar en demasiados detalles personales. Señor Ramírez, necesito asegurarme de que nadie más que yo pueda tener acceso a mis cuentas o hacer movimientos con mis bienes. He escuchado historias de personas mayores que han sido estafadas por familiares, y quiero protegerme preventivamente. El gerente asintió comprensivamente. Es muy sabio de su parte pensar en esto, señora Dalia. Efectivamente, hemos visto casos desafortunados de abuso financiero hacia personas mayores. Procedimos a revisar todas mis cuentas y a establecer medidas de seguridad adicionales. Cambiamos todas las contraseñas, establecimos que cualquier transacción mayor a $500 requeriría confirmación telefónica directa conmigo, y agregamos una nota especial en mi expediente indicando que bajo ninguna circunstancia se debía proporcionar información de mis cuentas a terceros, ni siquiera familiares, sin mi autorización escrita y presencial. También le recomiendo, añadió el señor Ramírez, que considere hacer un poder notarial muy específico, solo para casos de emergencia médica real, y únicamente con alguien de su absoluta confianza. Tomé nota mental de discutir esto con el abogado. Era claro que necesitaba protección legal, pero también tenía que ser cuidadosa de no crear documentos que pudieran ser usados en mi contra posteriormente. A las 4:30 llegué al despacho del licenciado Agustín Morales. Su oficina era pequeña pero ordenada, llena de libros legales y con un ambiente serio pero acogedor. El licenciado era un hombre de unos 50 años, canoso, con una expresión inteligente y atenta. Señora Dalia, ¿en qué puedo asistirla? Le conté mi situación con más detalle que al gerente del banco, explicándole sobre las presiones de mis hijos, los comentarios sobre residencias para ancianos, y mis sospechas sobre las verdaderas intenciones de la familia. El licenciado me escuchó con atención, tomando notas ocasionales. Señora Dalia, me dijo finalmente, lo que me describe es lamentablemente más común de lo que la gente piensa. Es una forma de abuso financiero hacia personas mayores, y la ley contempla protecciones específicas para estos casos. Me explicó que tenía varios recursos legales disponibles. Primero, podía establecer un fideicomiso que me protegiera de cualquier intento de declaratoria de incapacidad fraudulenta. Segundo, podía documentar legalmente cualquier presión o coerción que estuviera recibiendo. Pero licenciado, le pregunté, ¿qué pasa si realmente decido vender mi casa? ¿Puedo hacerlo sin que ellos se enteren hasta que sea demasiado tarde para interferir? Él sonrió ligeramente. Por supuesto, señora Dalia. Usted es la única propietaria y está en pleno uso de sus facultades mentales. Puede vender su propiedad cuando quiera, a quien quiera, y por el precio que considere justo. De hecho, si me permite sugerirle, podríamos preparar toda la documentación de venta de manera confidencial, para que cuando usted decida proceder, el proceso sea rápido e irreversible. Esa sugerencia me intrigó enormemente. ¿Qué tan rápido podría hacerse una venta, licenciado?
Si tenemos un comprador preidentificado y toda la documentación preparada con anticipación, podríamos cerrar la transacción en menos de una semana, me respondió. Incluso podríamos usar un fideicomiso ciego temporalmente, para que la venta se procese sin que aparezca su nombre en los registros públicos hasta el último momento. Las posibilidades comenzaron a tomar forma en mi mente. Salí del despacho del abogado con una sensación de empoderamiento que no había sentido en semanas. Tenía opciones, tenía recursos, tenía protecciones legales. No era la víctima indefensa que mis hijos y Melissa creían que era. Pero ahora venía la parte más difícil, la investigación. Necesitaba entender completamente qué estaban planeando, quiénes estaban involucrados, y cuáles eran sus plazos. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, sonó el teléfono. Era Jorge. Mamá, ¿cómo estás? Hemos estado pensando en nuestra conversación del otro día. ¿Has tenido tiempo de reflexionar sobre lo que te propusimos? Su voz sonaba forzadamente casual, pero yo detectaba la ansiedad subyacente. Sí, hijo, he estado pensando mucho, respondí manteniendo un tono reflexivo. Es una decisión muy grande, pero entiendo sus preocupaciones por mí. Me da mucho gusto escuchar eso, mamá, continuó Jorge, y pude escuchar el alivio en su voz. ¿Te parece si el fin de semana visitamos algunas residencias para que veas las opciones disponibles? Melissa ha estado investigando y hay lugares realmente bonitos, con muchas actividades para personas de tu edad. Ahí estaba, la confirmación de que ya habían avanzado en sus planes. Melissa había estado investigando opciones para deshacerse de mí. Me parece buena idea, Jorge, respondí, sorprendiéndome a mí misma de lo convincente que sonaba mi actuación. Pero no quiero que sea algo precipitado. Si voy a tomar esta decisión, quiero estar completamente segura de que es lo correcto. Por supuesto, mamá, tomaremos todo el tiempo que necesites. Pero verás que cuando conozcas las opciones disponibles, te vas a sentir mucho más tranquila sobre el futuro. Después de colgar, me quedé pensando en la conversación. Jorge había sonado tan diferente. No era el hijo cariñoso que conocía, sino alguien siguiendo un guión preparado. Las palabras salían demasiado ensayadas, demasiado calculadas. Era evidente que había estado practicando qué decir, probablemente bajo la tutela de Melissa. Mi corazón se apretó al darme cuenta de cuánto había cambiado mi hijo, de cómo había permitido que su esposa lo convirtiera en cómplice de esta traición. Al día siguiente decidí hacer algo arriesgado pero necesario. Llamé a Melissa directamente. Hola, Melissa, soy yo, Dalia. ¿Tienes tiempo para tomar un café conmigo esta tarde? Me gustaría hablar contigo sobre algunas cosas. Melissa pareció sorprendida, pero aceptó inmediatamente. Por supuesto, suegra. ¿Está todo bien? Sí, solo necesito una perspectiva femenina sobre algunos temas, respondí, sabiendo que eso despertaría su curiosidad. Nos encontramos en el mismo café donde me había reunido con Evelyn. Melissa llegó puntual, vestida con un elegante traje color crema que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Se sentó frente a mí con una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. Dígame, suegra, ¿en qué puedo ayudarla? Melissa, comencé lentamente. He estado pensando mucho en la conversación que tuve con Jorge e Ignacio. Sobre mi futuro, sobre la casa, sobre todo. Vi cómo sus ojos se iluminaron con interés apenas contenido. Es una decisión muy difícil para mí, pero creo que ustedes tienen razón. A mi edad, mantener esa casa es demasiado trabajo. Melissa se inclinó hacia adelante, claramente emocionada por lo que estaba escuchando. Me da mucho gusto que esté considerando nuestras sugerencias, suegra, respondió con entusiasmo mal disimulado. Jorge y yo solo queremos lo mejor para usted. Y le aseguro que si decide hacer este cambio, nosotros estaremos ahí para apoyarla en todo. Eso me tranquiliza mucho, Melissa, continué. Pero tengo algunas preocupaciones prácticas. Por ejemplo, ¿qué pasaría con la casa? No puedo simplemente abandonarla. Oh, no se preocupe por eso, respondió Melissa inmediatamente. Jorge y yo hemos hablado sobre eso. Nosotros nos haríamos cargo de todo. De hecho, sería un alivio para nosotros saber que la casa está siendo cuidada por familia, que no está abandonada o en manos de extraños. Ahí estaba la admisión directa de sus intenciones.
No había mencionado ni por un momento la posibilidad de vender la casa para costear mi estadía en una residencia. Simplemente asumía que ellos se quedarían con ella. Eso me tranquiliza, mentí. Pero Melissa, ¿no sería una carga financiera muy grande para ustedes mantener 2 propiedades? Ella se rió ligeramente. La verdad es que estábamos pensando en mudarnos a su casa y vender la nuestra. Es mucho más grande, tiene mejor ubicación, y francamente, siempre nos ha gustado más. La honestidad brutal de su respuesta me dejó sin aliento momentáneamente. La confesión de Melissa me dejó momentáneamente sin palabras, pero logré mantener la compostura. Entiendo, respondí lentamente. Tiene sentido desde el punto de vista práctico. Pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad procesando la magnitud de su descaro. No solo querían quedarse con mi casa, sino que ya habían planeado vender la suya para obtener una ganancia adicional. Era un plan perfecto, deshacerse de mí, apropiarse de mi propiedad, y encima obtener dinero extra vendiendo la casa donde vivían actualmente. Además, continuó Melissa, claramente emocionada por mi aparente receptividad, mi familia podría ayudarnos con los gastos de mantenimiento. Mis padres están pensando en mudarse también, y mis hermanos podrían contribuir con la limpieza y el jardín. Ahí estaba la confirmación final de lo que había escuchado en su conversación telefónica. Toda su familia estaba involucrada en el plan de apropiarse de mi casa. ¿Tu familia también se mudaría?, pregunté fingiendo curiosidad inocente. Bueno, respondió Melissa ajustando su posición en la silla, es una casa muy grande, como usted siempre dice. Tendría sentido aprovechar todos los espacios disponibles. Y así podríamos dividir los gastos entre más personas. La forma como hablaba de mi casa, como si ya fuera suya, me revolvía el estómago. Cada palabra confirmaba que habían estado planeando esto durante mucho tiempo. Me parece muy considerado de parte de tu familia querer ayudar, comenté, manteniendo mi actuación de abuela ingenua. Sí, continuó Melissa, y Jorge Jr. estaría encantado de tener más espacio para jugar. Podríamos convertir su antiguo cuarto en una sala de juegos, y el cuarto de Ignacio en una oficina para Jorge. Ya tenían distribuidos todos los espacios de mi casa. Ya habían decidido qué hacer con cada habitación que yo había construido con tanto esfuerzo. La conversación continuó durante otra media hora, con Melissa revelando cada vez más detalles de sus planes. Me contó sobre las mejoras que querían hacer en la casa, sobre cómo podrían modernizar la cocina y los baños, sobre la posibilidad de construir una extensión en el patio trasero para acomodar a más familia. Cada palabra era como una puñalada, pero yo seguía asintiendo y mostrando interés, almacenando mentalmente cada detalle para usarlo después. Una cosa más, suegra, dijo Melissa al final de nuestra reunión. Jorge y yo hemos estado investigando algunas residencias realmente hermosas. ¿Le parece si este fin de semana visitamos algunas? Solo para que vea las opciones disponibles. Me parece perfecto, respondí. Mientras más información tenga, mejor decisión podré tomar. Melissa se despidió con un abrazo que ahora me resultaba repugnante, pero que recibí con la misma actuación de siempre. Esa noche llamé a Evelyn para contarle todo lo que había descubierto. Dalia, me dijo con indignación, esa mujer no tiene vergüenza. ¿Y tus hijos? No puedo creer que estén participando en esto. Lo que más me duele, le confesé, es darme cuenta de que Jorge ha cambiado completamente. El hijo que crié nunca habría hecho algo así. Evelyn guardó silencio por un momento antes de responder. A veces las personas que amamos nos decepcionan de formas que nunca imaginamos. Pero ahora lo importante es que protejas lo que te pertenece. Al día siguiente decidí hacer algo que me daba miedo pero que era necesario. Investigar las residencias que Melissa había mencionado. Llamé a 3 de los lugares más conocidos de la ciudad y pregunté sobre costos, servicios y disponibilidad. La información que obtuve me heló la sangre. Los lugares bonitos que Melissa probablemente tenía en mente costaban entre $3,000 y $5,000 mensuales. Con mis ahorros actuales, podría pagar una residencia decente durante máximo 2 años. Después tendría que recurrir a lugares mucho más baratos y de menor calidad. Pero lo más revelador fue una conversación que tuve con la administradora de una de las residencias más caras. Señora, me dijo, muchas familias vienen aquí buscando opciones para sus padres o abuelos. Lamentablemente, hemos notado que algunas personas traen a sus familiares mayores solo después de haberles quitado sus propiedades.
Es una situación muy triste, porque el adulto mayor termina pagando su propia residencia con el dinero de la venta de su casa, mientras la familia se queda con la ganancia. Esas palabras confirmaron mis peores sospechas. El plan no era solo quitarme la casa, sino también hacerme pagar mi propio destierro con el dinero de la venta. Era un esquema perfecto de abuso financiero hacia personas mayores, y mis propios hijos estaban participando en él. Me sentí físicamente enferma al darme cuenta de la profundidad de su traición. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Ignacio. Mamá, ¿cómo te sientes? Jorge me contó que has estado considerando seriamente nuestra propuesta sobre mudarte a un lugar más cómodo. Su voz sonaba extrañamente nerviosa, como si estuviera leyendo de un guión. Sí, hijo, respondí. He estado pensando mucho en lo que me dijeron. Creo que tienen razón sobre muchas cosas. Me da mucho gusto escuchar eso, mamá, continuó Ignacio. Y quiero que sepas que Jorge y yo hemos estado hablando sobre cómo ayudarte con la transición. No queremos que te sientas abandonada o sola. Ustedes siempre han sido buenos hijos, mentí, sintiendo las palabras como ceniza en mi boca. Pero tengo una pregunta, Ignacio. Si me mudo a una residencia, ¿qué pasará con todas mis cosas? Tengo toda una vida acumulada en esa casa. Hubo una pausa antes de que respondiera. Bueno, mamá, obviamente te llevarías tus cosas más importantes, tus recuerdos, tus fotografías. Pero muchas cosas. Bueno, en una residencia no hay tanto espacio. Jorge y yo podríamos quedarnos con algunos muebles, para que no se pierdan en la familia. Ahí estaba otra pieza del rompecabezas. No solo querían mi casa, también querían mis pertenencias, los muebles que había comprado con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Entiendo, respondí. Es muy considerado de su parte querer conservar las cosas en la familia. Exactamente, mamá. Y no te preocupes por los aspectos legales o financieros. Jorge conoce a un abogado que puede ayudarnos con todos los trámites para transferir la propiedad. Sería todo muy sencillo y rápido. La mención de un abogado para transferir la propiedad fue la gota que derramó el vaso. Ya tenían identificado incluso el profesional que los ayudaría a despojarme legalmente de mis bienes. Después de colgar, me senté en mi sala y miré a mi alrededor. Cada mueble tenía una historia, cada objeto representaba un sacrificio, un momento de alegría, una pequeña victoria en mi lucha por construir una vida digna. El sofá donde había consolado a mis hijos cuando estaban enfermos, la mesa donde habíamos cenado juntos durante tantos años, las cortinas que había cosido yo misma para ahorrar dinero. Todo esto querían repartírselo como si fuera botín de guerra. Esa noche tomé una decisión definitiva. No iba a permitir que se salieran con la suya. Había llegado el momento de pasar de la investigación a la acción. Llamé al licenciado Agustín y le pedí una cita urgente para el día siguiente. Licenciado, le dije, quiero proceder con la venta de mi casa lo más rápido posible. Y quiero que sea una sorpresa completa para mi familia. Entiendo perfectamente, señora Dalia, respondió el abogado. Ya tiene identificado un comprador potencial. No todavía, admití. Pero prefiero vender a un precio ligeramente por debajo del mercado si eso garantiza una venta rápida y discreta. Muy bien, dijo el licenciado. Conozco varios inversionistas que compran propiedades en efectivo. Podríamos tener ofertas en menos de una semana. También llamé a mi amiga Evelyn. Evelyn, le dije, necesito tu ayuda para algo muy importante. Voy a vender mi casa sin que mis hijos se enteren, y necesito encontrar un lugar pequeño donde vivir después. Evelyn no dudó ni un segundo. Cuenta conmigo, Dalia. De hecho, hay un apartamento muy bonito que se está desocupando en mi edificio. Es perfecto para una persona, tiene buena iluminación, y está en un barrio tranquilo. Por primera vez en semanas, me fui a dormir con una sensación de paz. Tenía un plan, tenía aliados, y tenía la determinación necesaria para ejecutarlo. Mis hijos y Melissa creían que tenían todo bajo control, que yo era una anciana indefensa que caería fácilmente en su trampa. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El viernes por la mañana, Jorge me llamó para confirmar nuestro plan de visitar residencias el fin de semana. Perfecto, hijo, le respondí con entusiasmo fingido. Estoy muy emocionada de ver las opciones que han encontrado para mí.
Mientras hablaba con él, ya tenía programada una cita con un inversionista para el lunes, y el licenciado Agustín estaba preparando todos los documentos para una venta express. La ironía era deliciosa. Mientras ellos creían que me estaban convenciendo de entregarles mi vida en bandeja de plata, yo estaba orquestando mi propia liberación. La batalla estaba a punto de llegar a su clímax, y yo tenía la ventaja de la sorpresa de mi lado. El sábado por la mañana, Jorge llegó puntualmente a las 10 con Melissa y Jorge Jr. para llevarme a visitar las residencias. Melissa llevaba un vestido color coral muy elegante y una sonrisa radiante que no podía ocultar su emoción, por lo que creía que era el triunfo de su plan. «Buenos días, suegra», me saludó con un abrazo que me resultó repugnante. «Estamos muy emocionados de mostrarle las opciones que hemos encontrado. Verá que hay lugares realmente hermosos». Jorge Jr., mi nieto de 8 años, corrió hacia mí para abrazarme. «Abuela, papá dice que te vas a mudar a un lugar donde habrá muchos abuelos para que juegues con ellos». La inocencia de mi nieto me partió el corazón. Él no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo, de cómo sus padres estaban conspirando para deshacerse de mí. «Sí, mi amor», le respondí acariciando su cabello, «estamos explorando algunas opciones». Durante el trayecto a la primera residencia, Melissa no dejaba de hablar sobre las maravillosas actividades que tendría disponibles, sobre la tranquilidad de no tener que preocuparme por el mantenimiento de una casa, sobre la compañía de personas de mi edad. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para hacer que mi destierro sonara como una bendición. Jorge asentía a todo lo que decía su esposa, como un títere siguiendo sus instrucciones. La primera residencia era efectivamente hermosa. Jardines bien cuidados, instalaciones modernas, personal amable. Pero cuando la administradora nos explicó los costos, casi me desmayo. El paquete completo, incluyendo habitación privada, 3 comidas diarias, actividades recreativas y atención médica básica, tiene un costo de $4,200 mensuales, anunció alegremente. Melissa y Jorge intercambiaron miradas de satisfacción. Claramente ya habían investigado estos precios. «Es un poco costoso», comenté, fingiendo preocupación. «Oh, no se preocupe por eso, mamá», respondió Jorge inmediatamente. «Nosotros la ayudaremos con los gastos». Mentira. Yo sabía perfectamente que con mis ahorros actuales podría pagar esa residencia durante menos de 2 años, después de lo cual tendría que recurrir a sus opciones más económicas o depender completamente de la caridad estatal. Visitamos otras 2 residencias durante el día. Una era aún más cara, y la tercera era significativamente más barata, pero también mucho menos agradable. Las habitaciones eran pequeñas, el personal parecía abrumado, y el ambiente general era deprimente. «Esta última opción podría ser más práctica a largo plazo», sugirió Melissa discretamente. Ahí estaba la verdad. Querían que eligiera la opción más barata para que mis ahorros duraran más tiempo y ellos no tuvieran que ayudarme financieramente. Durante el almuerzo en un restaurante cercano, Melissa se mostró especialmente conversadora. «¿Qué le parecieron las opciones, suegra? ¿Alguna le llamó más la atención?» «Todas tienen sus ventajas», respondí diplomáticamente. «Pero necesito tiempo para procesar toda la información». «Por supuesto», intervino Jorge. «Pero no olvide que mientras más pronto tome la decisión, más pronto podrá empezar a disfrutar de su nueva vida». Lo que más me dolía era ver cómo Jorge Jr. escuchaba toda la conversación sin entender completamente lo que significaba. En un momento, mi nieto me preguntó inocentemente: «Abuela, ¿ya no vas a vivir en tu casa?». Antes de que yo pudiera responder, Melissa intervino rápidamente. «Tu abuela va a vivir en un lugar nuevo donde estará más cómoda, mi amor. Y nosotros vamos a cuidar su casa para que no se dañe». Esa tarde, cuando regresamos a mi casa, Melissa no pudo resistir la tentación de hacer algunos comentarios adicionales. Mientras caminábamos por el jardín, señaló hacia diferentes áreas. «¿Sabe qué, suegra? Cuando nosotros nos hagamos cargo de la casa, podríamos poner una piscina pequeña aquí atrás. Jorge Jr. estaría encantado». La forma casual como hablaba de hacerse cargo de mi casa, como si ya fuera un hecho consumado, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Esa noche, después de que se fueron, llamé al licenciado Agustín. «Licenciado, ¿cómo van los preparativos para la venta?». «Excelentes noticias, señora Dalia», respondió. «Tengo 3 ofertas muy interesantes. Una es por $240,000 en efectivo,
con cierre en 5 días hábiles. Es ligeramente por debajo del valor de mercado, pero garantiza una transacción rápida y sin complicaciones. Acepto esa oferta, respondí sin dudar. Proceda con todos los trámites necesarios. El domingo por la mañana, mientras tomaba café en mi jardín por lo que sabía que podría ser una de las últimas veces, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Melissa. Buenos días, Dalia. Soy Regina, la mamá de Melissa. ¿Cómo está usted? Me sorprendió mucho recibir esa llamada, ya que Regina y yo apenas habíamos hablado directamente en todas las ocasiones que habíamos coincidido. Estoy bien, Regina, gracias por preguntar, respondí curiosa sobre el propósito de su llamada. Mire, Dalia, continuó con un tono confidencial. Melissa me contó sobre sus planes de mudarse a una residencia para personas mayores. Me parece una decisión muy sabia de su parte. La forma como lo dijo me confirmó que toda la familia de Melissa estaba al tanto del plan y probablemente había estado discutiendo entre ellos cómo dividirse los beneficios. Sí, respondí manteniendo mi actuación, es una decisión difícil, pero creo que es lo mejor para todos. Exactamente, continuó Regina con entusiasmo mal disimulado. Y quería decirle que mi familia está muy agradecida por la oportunidad de ayudar a Jorge y Melissa cuidando la casa. No se preocupe, la mantendremos en perfectas condiciones. Ahí estaba la confirmación final de que toda la familia de Melissa estaba involucrada en el complot. Me tranquiliza mucho saber eso, Regina. Mentí. Una casa necesita ser habitada y cuidada para mantenerse en buen estado. Por supuesto, respondió ella. De hecho, ya hemos estado haciendo algunos planes sobre cómo distribuir los espacios para acomodar a toda la familia cómodamente. La audacia era increíble. Ya estaban planeando cómo repartirse mi casa antes de que yo siquiera hubiera tomado una decisión oficial. El lunes por la mañana llegué temprano al despacho del licenciado Agustín. Los documentos de venta estaban perfectamente preparados, y el comprador, un inversionista llamado Octavio Mendoza, ya había depositado el dinero en una cuenta de fideicomiso. Señora Dalia, me explicó el licenciado, una vez que firme estos documentos, la venta será oficial e irreversible. ¿Está completamente segura de proceder? Completamente segura, respondí firmando cada documento con determinación. Ahora, licenciado, necesito su ayuda para encontrar un apartamento pequeño donde vivir. Algo modesto pero cómodo, preferiblemente cerca del edificio donde vive mi amiga Evelyn. Ya me anticipé a esa necesidad, sonrió el licenciado. Tengo contactos en varias inmobiliarias, y hay un apartamento de una habitación disponible en un edificio muy seguro, a 10 minutos de donde vive su amiga. Esa misma tarde fui a ver el apartamento con Evelyn. Era perfecto para mis necesidades. Una habitación amplia, una sala comedor integrada, una cocina funcional y un pequeño balcón con vista a un parque. Lo más importante era que el costo mensual de renta era solo $800, completamente manejable con mis ingresos. Lo tomo, le dije al encargado sin dudarlo. El martes por la mañana, mientras empacaba discretamente algunas de mis pertenencias más valiosas, recibí una llamada de Jorge. Mamá, ¿has seguido pensando en las residencias que visitamos? Melissa y yo estamos ansiosos de saber cuál te gustó más. Sí, hijo, respondí. He estado reflexionando mucho. Creo que están listos para otra conversación al respecto. Perfecto, exclamó Jorge con evidente emoción. ¿Qué te parece si pasamos esta tarde para hablar? Melissa ha estado investigando más opciones, e incluso encontró una residencia que ofrece descuentos para pagos anuales adelantados. Por supuesto, querían que pagara todo por adelantado para asegurarse de que no pudiera cambiar de opinión posteriormente. Me parece excelente, respondí. Vengan alrededor de las 5 de la tarde. Tendremos mucho de qué hablar. Después de colgar, sonreí por primera vez en semanas. Efectivamente, tendríamos mucho de qué hablar. Pero la conversación no iba a desarrollarse como ellos esperaban. Esa tarde preparé café y algunas galletas, como siempre hacía cuando mis hijos venían de visita. Pero esta vez era diferente. Esta vez era la última vez que actuaría como la madre ingenua y manipulable que ellos creían que era. En unas pocas horas, se enterarían de que habían subestimado gravemente a su oponente. A las 5 en punto de la tarde, Jorge y Melissa llegaron con una puntualidad que delataba su ansiedad.
Melissa traía una carpeta llena de folletos y documentos, evidentemente preparada para cerrar el trato definitivo. Jorge parecía nervioso pero determinado, como alguien que está a punto de completar una misión importante. Los recibí con mi sonrisa de siempre, ofreciéndoles café y galletas como había hecho durante años. «Mamá», comenzó Jorge después de los saludos de rigor, «Melissa y yo hemos estado trabajando en encontrar la mejor opción para ti. Queremos asegurarnos de que tomes la decisión más acertada». Melissa abrió su carpeta con movimientos precisos, como una vendedora experimentada. «Suegra, después de mucha investigación, creemos que hemos encontrado la residencia perfecta para usted. Se llama Villa Serena y ofrece exactamente lo que necesita». Melissa extendió un folleto colorido sobre la mesa. La residencia se veía efectivamente agradable, con jardines cuidados e instalaciones modernas. «Lo mejor de todo», continuó con entusiasmo, «es que ofrecen un descuento significativo si se paga un año completo por adelantado. En lugar de $4,000 mensuales, sería solo $3,500. Un ahorro de $6,000 anuales». Jorge añadió, «Y mamá, nosotros podríamos ayudarte con el pago inicial. Sería como una inversión en tu futuro, en tu comodidad y tranquilidad». La hipocresía era nauseabunda. Querían que gastara mis ahorros en pagar mi propio destierro, mientras ellos se apropiaban de una propiedad que valía $250,000. «Es muy generoso de su parte», respondí manteniendo mi actuación. «Pero tengo algunas preguntas prácticas. Si decido mudarme a Villa Serena, ¿qué sucedería exactamente con mi casa?». Melissa y Jorge intercambiaron una mirada rápida antes de que ella respondiera. «Bueno, suegra, como ya habíamos discutido, Jorge y yo nos haríamos cargo de mantenerla. Sería un alivio para usted no tener que preocuparse por esas responsabilidades». «Entiendo», continué, «pero mantenimiento significa costos. Servicios, impuestos, reparaciones. ¿Cómo planean cubrir esos gastos?». Jorge carraspeó nerviosamente. «Bueno, mamá, pensamos que la forma más práctica sería transferir temporalmente la propiedad a nuestro nombre. Así podríamos manejar todos los aspectos legales y financieros sin complicarte a ti con documentos y trámites». Ahí estaba. La palabra transferir finalmente había salido de sus labios. No cuidar o mantener, sino transferir. Querían que les entregara legalmente mi propiedad bajo el pretexto de simplicidad administrativa. «¿Transferir temporalmente?», pregunté fingiendo confusión. «¿Qué significa exactamente eso?». Melissa se inclinó hacia adelante con su sonrisa más convincente. «Significa que usted seguiría siendo la dueña real, pero legalmente la propiedad estaría a nuestro nombre para facilitar el manejo de los gastos y el mantenimiento. Sería solo un asunto de conveniencia práctica». Mentira tras mentira. Una vez que transferiera la propiedad, no habría vuelta atrás. Yo quedaría sin casa y sin patrimonio, dependiendo completamente de su generosidad. Jorge añadió, «Y mamá, el abogado que conocemos puede manejar todos los trámites de manera muy sencilla. Incluso podríamos hacerlo mañana mismo si quieres resolver todo rápidamente». La urgencia era evidente. Querían cerrar el trato antes de que yo tuviera tiempo de reflexionar o consultar con otras personas. «Es muy eficiente de su parte tener todo tan bien planificado», comenté. «Pero tengo una pregunta más. ¿Qué pasaría si en algún momento yo quisiera regresar a mi casa? Si la vida en la residencia no resultara como espero». Melissa y Jorge se quedaron momentáneamente sin palabras. Claramente no habían preparado una respuesta para esa posibilidad. «Bueno», balbuceó Jorge finalmente, «esa situación sería complicada. Tendríamos que evaluarla cuando llegue el momento». «¿Complicada?», pregunté, presionando más. «¿Por qué sería complicada si seguiría siendo mi casa?». Melissa intervino rápidamente. «Lo que Jorge quiere decir es que una vez que usted esté establecida en Villa Serena, probablemente se dará cuenta de que es mucho mejor que vivir sola en una casa tan grande». En ese momento, el teléfono sonó. Era una llamada que había estado esperando. «Disculpen un momento», les dije levantándome para contestar. Era el licenciado Agustín. «Señora Dalia», dijo con voz clara y audible, «llamo para confirmar que la venta de su propiedad se completó exitosamente esta mañana. El dinero ya está depositado en su cuenta bancaria, y las llaves deben ser entregadas al nuevo propietario mañana a las 10 de la mañana».
Regresé a la sala donde Jorge y Melissa me esperaban con curiosidad evidente. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Jorge. Sí, respondí con calma. Todo está perfectamente bien. De hecho, mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Me senté frente a ellos y los miré directamente a los ojos. Tengo algo muy importante que decirles. Jorge, Melissa, comencé con voz firme. He tomado una decisión sobre mi futuro, pero no es la que ustedes esperan. Vi cómo sus expresiones comenzaron a cambiar de expectativa a confusión. Efectivamente, voy a mudarme de esta casa, pero no a una residencia para ancianos. Melissa se inclinó hacia adelante, claramente preocupada por el rumbo de la conversación. He vendido la casa, anuncié directamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jorge y Melissa me miraron como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué dijiste, mamá?, preguntó Jorge con voz débil. Dije que vendí la casa. La transacción se completó esta mañana. Mañana entrego las llaves al nuevo propietario. Melissa fue la primera en reaccionar, saltando de su asiento. No puede haber hecho eso. Nosotros teníamos un acuerdo. ¿Qué acuerdo?, pregunté con frialdad. Yo nunca firmé ningún acuerdo con ustedes. Nunca me comprometí a entregarles mi casa. Jorge parecía estar en shock, mirándome como si no me reconociera. Pero mamá, nosotros íbamos a cuidar la casa, íbamos a ayudarte. ¿Ayudarme? Me levanté también, sintiendo como la rabia contenida durante semanas finalmente salía a la superficie. ¿Llaman ayuda a conspirar para quitarme mi casa? ¿Llaman ayuda a planear internarme en una residencia para ancianos mientras ustedes se apropian de mi patrimonio? Melissa palideció visiblemente. Se dio cuenta de que yo sabía mucho más de lo que habían pensado. Suegra, usted no entiende, comenzó Melissa, pero la interrumpí. Entiendo perfectamente. Escuché tu conversación telefónica hace 2 semanas. Melissa, la llamada donde le decías a tu madre que la vieja iba a tener que entregar la casa, donde planeabas traer a toda tu familia a vivir aquí, donde hablabas de mandarme a un asilo si no cooperaba. Jorge me miraba con horror. Mamá, eso no puede ser cierto. No puede ser cierto, Jorge. ¿También vas a negarse cuando te diga que tu esposa ya tenía planeado convertir tu antiguo cuarto en sala de juegos y el de Ignacio en oficina? ¿Vas a decirme que no sabías que ya habían calculado hasta el último centavo de lo que vale mi casa? Melissa intentó recuperar el control de la situación. Suegra, aunque hubiera dicho esas cosas, era solo por frustración. Nuestras intenciones siempre fueron ayudarla. Basta de mentiras, grité, sorprendiéndome a mí misma de la fuerza de mi voz. Tus intenciones eran robarme, convertir a mis propios hijos en cómplices de tu codicia. Jorge finalmente encontró su voz. Pero mamá, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer sin la casa? Su preocupación me pareció genuina por primera vez en meses, pero llegaba demasiado tarde. Voy a vivir en un apartamento hermoso que renté con el dinero de la venta de mi casa. Voy a disfrutar de mi dinero, fruto de mi trabajo y mi sacrificio. Y voy a vivir en paz, sin hijos ingratos que conspiren contra mí. Melissa se dirigió hacia la puerta, claramente furiosa. Esto no se va a quedar así. Usted no puede tomar decisiones tan importantes sin consultar a la familia. Me reí con amargura. ¿Familia? ¿Tú me hablas de familia después de planear deshacerte de mí como si fuera basura? La familia verdadera no conspira, no miente, no traiciona. Jorge seguía sentado, con la cabeza entre las manos. Mamá, nosotros, yo, no sabía que tú sabías. Lo que no sabías, Jorge, es que tu madre no es la anciana indefensa que creían que era. Lo que no sabías es que criar 2 hijos sola, construir una casa con mis propias manos y sobrevivir 67 años me enseñó a ser más fuerte de lo que ustedes jamás imaginaron. La confrontación continuó durante varios minutos más, con Melissa gritando acusaciones y Jorge hundiéndose cada vez más en su silla. Finalmente, cuando se dieron cuenta de que no había nada más que discutir, se dirigieron hacia la puerta. Melissa se detuvo en el umbral y me lanzó una mirada llena de veneno. Usted va a lamentarse de esto, suegra. Sin nosotros, va a terminar sola y abandonada. Ya estaba sola, respondí con calma, pero al menos ahora es por mi propia elección.
Jorge se acercó a mí una última vez. Mamá, sé que las cosas se salieron de control, pero sigues siendo mi madre. Si necesitas algo. Jorge, lo interrumpí suavemente pero con firmeza. Eres mi hijo y siempre lo serás. Pero el respeto se gana, no se hereda. Cuando decidas ser el hombre que críe y no el títere de tu esposa, sabrás dónde encontrarme. Él asintió con los ojos llenos de lágrimas y siguió a Melissa hacia el auto. Los vi alejarse desde mi ventana, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Era doloroso ver partir a mi hijo, pero por primera vez en meses me sentía completamente en control de mi propia vida. Esa noche empaqué mis pertenencias más preciadas, fotografías familiares de tiempos mejores, algunos libros que había leído una y otra vez, la máquina de coser que me había acompañado durante décadas, y las joyas que había heredado de mi madre. Al día siguiente, entregué las llaves de mi casa al señor Octavio Mendoza, el nuevo propietario. Era un hombre mayor, viudo como yo, que planeaba convertir la casa en un hogar para sus nietos cuando vinieran de visita. Me alegró saber que la casa seguiría siendo un hogar familiar, no el centro de operaciones de una estafa. Señora Dalia, me dijo al recibir las llaves, puedo ver el amor con que cuidó esta casa. Prometo mantenerla con el mismo cariño. Evelyn llegó con una camioneta prestada para ayudarme con la mudanza. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras cargábamos las últimas cajas. Libre, respondí sin dudar. Por primera vez en meses, completamente libre. El apartamento que había rentado resultó ser aún mejor de lo que esperaba. Tenía una vista hermosa del parque, mucha luz natural, y una sensación de paz que hacía tiempo no experimentaba. Las primeras semanas en mi nuevo hogar fueron de adaptación y redescubrimiento. Sin la carga de mantener una casa grande, tenía más tiempo para dedicar a mi negocio de alteraciones. Mis clientes habituales no tuvieron problemas en seguirme a mi nueva ubicación, y pronto incluso conseguí nuevos clientes del vecindario. Mi situación financiera era excelente. Con los $240,000 de la venta de la casa invertidos conservadoramente, generaban ingresos adicionales que complementaban perfectamente las ganancias de mi negocio. Un mes después de la mudanza, recibí una llamada inesperada. Era Ignacio. Mamá, su voz sonaba nerviosa y arrepentida. ¿Podemos hablar? Necesito disculparme contigo por todo lo que pasó. Accedí a encontrarme con él en el café donde solía reunirme con Evelyn. Llegó puntual, pero lucía demacrado y preocupado. Mamá, comenzó antes de que yo pudiera decir algo, Jorge me contó todo lo que pasó. No sabía que Melissa había estado planeando eso desde hace tanto tiempo. ¿No sabías, Ignacio?, pregunté escéptica. ¿No sabías cuando me sugerías que me mudara a una residencia? ¿No sabías cuando preguntabas sobre mis documentos legales? Él bajó la mirada, claramente avergonzado. Pensé que realmente era por tu bien. Melissa nos convencía de que estabas volviéndote demasiado mayor para vivir sola, que necesitabas cuidados especiales. Y nunca se te ocurrió preguntarme directamente qué quería yo, le respondí. Ignacio suspiró profundamente. Tienes razón, mamá. Fui un cobarde. Dejé que Melissa nos manipulara a Jorge y a mí. Pero quiero que sepas que desde que me enteré de la verdad, he estado reflexionando mucho sobre el tipo de hijo que he sido. Sus palabras sonaban sinceras, pero la herida era demasiado profunda para sanarse con una sola conversación. Aprecio tu honestidad, Ignacio, le dije, pero las acciones tienen consecuencias. No puedes conspirar contra tu madre y luego esperar que todo vuelva a la normalidad con una disculpa. Lo entiendo, respondió, y no espero tu perdón inmediato. Solo quiero que sepas que me he dado cuenta de mis errores y que estoy trabajando para ser mejor persona. Le pregunté sobre Jorge y Melissa. Jorge está devastado, me contó. Se dio cuenta de que Melissa lo manipuló durante años, no solo en esto de la casa, sino en muchas otras cosas. Están teniendo problemas matrimoniales serios. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza al escuchar esto. Satisfacción porque la verdad finalmente había salido a la luz. Tristeza porque significaba que mi familia se estaba desintegrando. ¿Y la familia de Melissa?, pregunté. Ah, respondió Ignacio con una sonrisa amarga. Resulta que cuando se enteraron de que ya no había casa que heredar, su entusiasmo por ayudar con el mantenimiento desapareció mágicamente. Ahora Jorge y Melissa tienen que arreglárselas solos con su apartamento actual, que de repente les parece muy pequeño e incómodo.
La ironía no se me escapó. La misma gente que había estado planeando invadir mi casa ahora ni siquiera quería ayudar con problemas reales. 3 meses después de mi mudanza, establecí una rutina que me llenaba de satisfacción. Por las mañanas trabajaba en mi negocio, por las tardes leía en el parque cercano o visitaba a Evelyn, y por las noches disfrutaba de la tranquilidad de mi apartamento. Había unido a un grupo de lectura de la biblioteca local, donde conocí a varias mujeres de mi edad con historias similares de superación e independencia. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con Jorge Jr., mi nieto. Estaba con una niñera, evidentemente porque Jorge y Melissa tenían problemas para coordinar sus horarios ahora que no tenían la opción de dejarme al niño como habían planeado. «¡Abuela!», gritó corriendo hacia mí. Lo abracé con todo el amor que siempre había sentido por él, recordándome que los errores de sus padres no eran culpa suya. «¿Por qué ya no vives en tu casa grande, abuela?», me preguntó con la curiosidad inocente de los niños. «Porque decidí que era momento de tener aventuras nuevas», le respondí. «¿Te gusta tu casa nueva?». «Me encanta», le dije honestamente. «Es perfecta para mí». La niñera me reconoció y me saludó cordialmente. «El niño pregunta por usted frecuentemente», me comentó en voz baja. «Sus padres han estado muy ocupados últimamente». Esa noche reflexioné sobre la conversación con mi nieto. Me di cuenta de que aunque había perdido la relación cercana con mis hijos, tal vez en el futuro podría mantener algún tipo de vínculo con Jorge Jr. Los niños merecen conocer a sus abuelos, y él no tenía culpa de las decisiones de sus padres. Decidí que, con el tiempo, encontraría la manera de mantener esa conexión sin comprometer mi propia paz y dignidad. 6 meses después de vender mi casa, recibí una última llamada de Jorge. Su voz sonaba diferente, más madura, más reflexiva. «Mamá», me dijo, «sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero necesito que sepas algo. Melissa y yo nos estamos divorciando». No me sorprendió la noticia, pero le pregunté cómo se sentía al respecto. «Aliviado», admitió. «Me di cuenta de que durante años había estado viviendo la vida que ella quería, no la mía. Perderte a ti fue el precio demasiado alto que tuve que pagar para darme cuenta». «Jorge», le dije suavemente, «espero que hayas aprendido algo de todo esto». «Aprendí que el respeto y el amor no se pueden fingir», respondió. «Y que una madre como tú merece hijos que la honren, no que la traicionen». Sus palabras me emocionaron, pero también mantuve cautela. Las heridas profundas necesitan tiempo para sanar completamente. Ahora, sentada en mi pequeño balcón con una taza de café, mirando el parque donde los niños juegan y las parejas de ancianos caminan tomados de la mano, puedo decir honestamente que estoy en paz. Perdí una casa, pero gané mi dignidad. Perdí la ilusión de una familia perfecta, pero mantuve mi autorrespeto. A los 68 años, descubrí que nunca es demasiado tarde para defenderse, para decir no, para elegir la vida que realmente queremos vivir. Mi negocio prospera, mis ahorros crecen, mis amistades se fortalecen. Ignacio me visita ocasionalmente, tratando de reconstruir nuestra relación paso a paso. Jorge está trabajando en sí mismo, y tal vez algún día podremos tener una conversación real sobre lo que significa ser familia. Melissa desapareció de nuestras vidas, probablemente buscando a otra familia vulnerable que manipular. Hoy estoy sola, pero por primera vez en años, estoy en paz. Y esa paz vale más que cualquier casa, más que cualquier herencia, más que cualquier relación construida sobre mentiras y manipulación. Porque aprendí que estar sola por elección es infinitamente mejor que estar acompañada por obligación o por miedo. La historia terminó, pero mi vida apenas está comenzando una nueva etapa. Una etapa donde yo decido, donde yo elijo, donde yo vivo según mis propios términos. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa.